quisiera que llevar los hermanos a pensar en lo que va a acontecer ese día. Porque aquí, hermanos, en el capítulo 20, dice que Juan, el apóstol del Señor Jesús, dice que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahorita, hermanos, Satanás está suelto. Ahorita el diablo está suelto, y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero un día Dios enviará un ángel del cielo que vendrá a apresar a ese diablo. Lo va a encadenar, dice la Biblia, y lo va a encerrar por un tiempo. Es decir, que no podrá salir de ahí a engañar o hacer daño al hombre, porque estará encerrado. Ahorita el enemigo, hermanos, está llevando mucha gente, ¿verdad?, a la rebeldía, a que el mundo no conozca a Jesús, ¿verdad? Los induce a que hagan lo malo, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque el enemigo hace ver que el camino que el hombre está llevando es bueno, pero al final viene a ser un camino de muerte. En realidad, hermanos, si usted se hace la pregunta, dice que y prendió al dragón, la serpiente antigua. Uno cuando se imagina, piensa que el enemigo es una serpiente, pero así, bíblicamente, así se le llama, ¿verdad? Porque es la serpiente que engañó a Eva. Se le llama la serpiente antigua. Aquí lo dice que el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua. Entonces dice la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, que el diablo, hermanos, será encerrado por espacio de 1000 años, dice la Biblia. En esos 1000 años no hará daño el diablo, porque está encerrado. Está en nuestro pensar, ¿verdad? Alguien mete a alguien en un cuarto y lo cierra y le pone candado, no puede salir. Similar a esto va a pasar con el diablo. No va a poder hacer daño a las naciones, es decir, al hombre. Estará encerrado por espacio de 1000 años, y después de estos 1000 años debe ser desatado. Pero la Biblia, fíjense que la Biblia nos enseña, amados hermanos, y hay un tema muy importante, como lo es la resurrección de los muertos. Por eso hablamos de la resurrección de los muertos. Hablamos de la venida de Cristo. Hablamos, hermanos, de estar delante del Señor. Estar, ¿cómo? Estar en espíritu o estar en cuerpo delante de Dios. Pero quiero que vayamos y leamos, hermanos, allí
en el versículo 4 del capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, que cuando la Biblia habla de almas que están de pie delante de Dios, son seres humanos resucitados, las almas, ¿verdad? Seres humanos que están de pies, porque dice aquí, dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Esas son las almas que vio Juan de pies delante de Dios. Adelante están con cuerpo, están en un cuerpo. Por eso ese es el privilegio, hermano, de servir a Dios. Fíjense que Job, en el libro de Job, dice la Biblia que Job dijo: con mis ojos he de ver a Dios. Dice: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará del polvo. Y con mis ojos, dice Job, con mis ojos he de ver a Dios. Porque ellos tenían, hermano, esa esperanza de que un día el Señor los iba a resucitar para estar de pies delante de Dios. Fíjese que de esa manera es como Dios juzga, como Dios salva, ¿verdad? Estando de pies delante de Dios. Por eso dice la Biblia que aquí en el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Verdad? Hablando aquí en el capítulo 20, dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, que estas almas que están allí, dice que ya se efectuó la primera resurrección. Por eso dice: y los otros muertos no volvieron a vivir. O sea que va de paso en paso, ¿verdad? Primero se efectúa la primera resurrección de los muertos en Cristo. Pero eso lleva un proceso, amados hermanos, ¿verdad? Porque primero dice que Cristo ha resucitado, es primicia de los que durmieron en Él. Cristo resucitó de entre los muertos. Pero ahora la pregunta es: ¿qué no resucitaron otras personas antes de Cristo? Usted puede leer la Biblia y hay personas que resucitaron antes de Cristo, pero con la diferencia de que Cristo, hermano, dice que es la primicia, es el primero de la resurrección. Se está explicando de lo que es la primera resurrección. Nosotros esperamos, hermanos, la primera resurrección. Cristo es el primero, luego los que son de Cristo. Primero Cristo resucitó de entre los muertos
Pero le voy a explicar por qué dice que Cristo es el primero si hay otros que resucitaron antes de Cristo. Dice que Cristo resucitó, es el primero que resucitó con el cuerpo que también la iglesia obtendrá. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Que los que resuciten, hermanos, en Cristo, resucitarán también con un cuerpo, ¿verdad?, semejante al cuerpo de Cristo. Esa es la primera resurrección. Por eso dice aquí la Biblia, dice Juan en el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. O sea que él vio las personas, él estaba viendo aquellos hermanos que habían sido decapitados, que les habían cortado el cuello, ¿verdad?, por hablar de Jesús, por hablar de Dios. Pero ya Juan los vio a ellos ya resucitados, los vio de pies delante de Dios. Ya no estaban decapitados. Porque puede venir a la imaginación y uno puede pensar que los muertos cuando resuciten serán como los zombies. Pero fíjese que para resucitar de esa manera, hermanos, ¿quién querría resucitar de esa manera? La resurrección, hermanos, de Cristo nos da un ejemplo bien claro de cómo será la resurrección de los muertos en Cristo. A mí, cuando yo leo el capítulo 20 de Apocalipsis, me gozo tanto porque aquí puede uno ver a los hermanos que fueron decapitados, pero ya están de pies delante de Dios, ya no están heridos, ya no tienen un cuerpo, hermanos, llenos de sangre, sino que ya están con un cuerpo, hermano, transformado. Un cuerpo, hermano, glorificado. Un cuerpo que ya no se va a enfermar. ¿Y saben por qué, hermano? En el capítulo 20 habla de que el diablo fue encadenado y fue puesto en el abismo, y dice que lo encerró allí para que no engañase más a las naciones. Esto se va, hermanos, a efectuar porque, como les había dicho la otra vez, de que, hermanos, está profetizado que Dios, hermanos, en Cristo reinará en Israel por espacio de 1000 años. De esa manera Dios reinará, Dios en Cristo. ¿Por qué le digo Dios en Cristo? Porque Dios, hermano, es espíritu. Entonces dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, y nadie puede ver a Dios de esa manera, de esa magnitud. Entonces Dios tuvo que tomar un cuerpo de hombre para mostrarse, para darse a conocer a los hombres, para que lo vieran. Él tuvo que tomar una imagen de hombre para que pudieran contemplar el rostro, porque de esa manera miraremos el rostro de Dios en Jesús. Cuando usted ve a Dios, hermano, en el cielo, y si alguien le va a preguntar a Dios, así como fíjense que la Biblia dice que un discípulo del Señor le preguntó a Jesucristo que le mostrara al Padre, ¿verdad? Cuando dice muéstranos el Padre, el discípulo se está imaginando que le muestre a otro ser, ¿verdad?, igual a Jesús. O quizás esperaban ver ellos otro ser humano. Pero quiero decirles que Dios espíritu, no es un ser humano. En otras palabras, Dios
se tuvo que, hermano, manifestar en un ser humano, en un cuerpo, ¿verdad?, de hombre, para que pudieran verlo. Y de esa manera en el cielo se mirará a Dios. De esa manera aquí, hermano, en la tierra, porque en el capítulo 20 está hablando de los 1000 años. Son 1000 años en esta tierra en que Dios va a reinar. Pero Dios, ¿cómo? Dios en Cristo. Así lo dice la Biblia, hermanos, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo o al hombre. De esa manera Dios reconcilia al hombre. Vamos a ver que aquí dice, en el versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y dice, al terminar el versículo dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que las almas que vio Juan son seres humanos resucitados. A eso le llama Dios alma, un alma, un ser vivo, un ser viviente. Cuando uno dice yo tengo un alma, ¿verdad?, es porque estamos vivos. Somos un alma viviente, un ser viviente. Porque para que Dios salve, hermano, o Dios condene, tiene que efectuarse la resurrección de los muertos. Hay un pasaje ahí en Romanos capítulo 9, versículo 27. Dice el escritor: y de la manera que está establecido para los hombres, es decir, para todos los seres humanos, hombres y mujeres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora la respuesta está en el versículo 28. ¿Cuándo serán salvos o cuándo serán condenados? Así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Es decir, que mientras no hay resurrección, amados hermanos, no hay salvación. O mientras no hay resurrección, no hay condenación. Esto, hermano, verdad que estos mensajes, hermanos, no muchos lo saben, verdad. Las personas muchas veces se quedan asombrados porque hay un pensamiento, hermano, que corre, verdad, en el mundo, de que las almas son salvas o son condenadas, verdad. Pero la palabra de Dios nos muestra, hermano, directamente, claramente, que las almas, hermanos, son seres vivos, son seres vivientes, personas que caminan, que tienen vida. De esa manera Dios salvará, o de esa manera Dios condenará. Gloria a Dios. Vamos a leer otro versículo ahí en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5,
Versículo 24, vamos a leer ese versículo hasta el versículo 28. Perdón, hasta el versículo 29, dice así el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso les digo, hermanos, que para que Dios haga un juicio, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, porque después de muerto ya no queda más, ¿verdad? Ya no puede uno obtener la salvación. O sea que en vida es cuando hay esperanza. Pero para que Dios, hermanos, lleve a cabo lo que dice ahí, y después de esto el juicio, tiene que ocurrir, hermanos, la resurrección de los muertos. Hasta tanto como la salvación como la condenación. Porque fíjense que dice aquí, para poder obtener la salvación, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ya en el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que saldrán a resurrección. Quiere decir que saldrán de los sepulcros resucitados, así como Jesús salió del sepulcro. Dice que salió con un cuerpo. Porque hay ejemplo en la Biblia, dice que cuando lo miró, creo que fue Tomás, y le dijo el Señor, mete tu mano, mira mis manos. Dice que tenía las cicatrices de los clavos y era un cuerpo resucitado. Y mete tu mano en mi costado, le dijo a Tomás. Que no ves que un espíritu, le dijo, no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Es decir, hermano, que en la resurrección, el hombre que resucitará, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tendrán un cuerpo de carne y huesos, pero será un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorioso. Ese es el privilegio, hermano, de servir a Dios. Porque eso es lo que dice, lo que enseña la Escritura, amados hermanos, de que en la resurrección se efectuará, hermanos, la salvación. Porque fíjese que cuando Cristo venga, dice por segunda vez, dice que el Señor va a establecer su reino por espacio de 1000 años, y esto va a ser terrenal. Esto va a ser allí en Israel, donde es el Israel de hoy. Ahí reinará Dios, ¿verdad? Reinará el Señor por espacio de 1000 años. Es lo que estamos leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 20. Dice que el diablo fue encerrado por espacio de 1000 años.
Esos son los 1000 años del reinado de Cristo. Por eso dice que la tierra va a fructificar como fructificaba en el tiempo del Edén. No va a necesitar abono, no va a necesitar, dice que el otro día les decía que los leones comerán paja como el ganado, como la vaca, como la oveja. Los niños jugarán con los leones como si fueran sus mascotas, sus gatos. Eso va a ocurrir, hermano, en el milenio, en los 1000 años de Cristo reinando en la tierra de Israel. ¿Por qué está, hermano, establecido así? Porque Dios hizo promesas, hermano, a Abraham, que le iba a dar la tierra, toda la tierra que alcanzan ver tus ojos, le dijo a Abraham, será tuya y de tu descendencia. Esas promesas, hermanos, no se cumplieron todavía en Abraham. Ellos no recibieron toda la tierra que Dios les prometió. Por eso es que en el milenio el Señor dice que les concederá toda esa tierra y ahí reinará Él con ellos. Allí estará el Señor reinando en esa tierra y allí es el privilegio, hermano, que también la iglesia estará allí. Estaremos allí porque ya aquí ya tenemos un cuerpo resucitado. Por eso dice la Biblia aquí, en el capítulo 4, dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron. Vea que ahí dice que tenían manos, porque dice que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es el reinado en Israel. Pero después de eso, ¿qué pasará? Cuando se terminen los 1000 años. ¿Quiere usted saber qué es lo que pasará después que se terminen los 1000 años? ¿Será que solamente esa es la vida eterna? Cuando se terminen los 1000 años, hermanos, yo lo veo así, de esta manera, hermanos. Para la iglesia de Cristo es como que Dios le da un viaje, ¿verdad? Un paseo en una nación. Hay muchos que no podemos ir a Israel, no podemos conocer esas tierras. Pero si somos fieles a Dios, hermanos, conoceremos esas tierras. Porque en la resurrección reinaremos allí también, estaremos con el Señor. Allí es algo terrenal que acontecerá allí. Pero es necesario que todo esto se cumpla hasta que esto, hermano, termine los 1000 años. Vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. La ciudad amada de Dios es ahí en Israel. Los ejércitos subirán allí para rodear, para querer destruir Israel, pero no le va a ser permitido, porque dice la Biblia que cuando suban, dice querer destruir la ciudad amada de Dios, el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba, ese diablo que fue suelto de esos 1000 años,
Dice que pasaron 1000 años en donde estuvo encerrado, no pudo dañar a nadie, no pudo incitar a alguien a pecar. Pero cuando se cumplan los 1000 años va a ser suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, porque van a haber naciones en ese tiempo. Las naciones que se quedaron, que estaban, hermano, en ese momento de la venida de Cristo, que estaban en la tierra, que no creyeron en Cristo. No son israelitas, son naciones, todas las naciones de la tierra van a estar en ese tiempo. Pero dice que Satanás saldrá de su prisión y saldrá a engañar, dice, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, sobre toda la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Es una inmensidad de ejércitos que subirán para querer destruir Israel. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí van a morir ellos, los ejércitos. Pero hay una resurrección, hermanos, para los que no creyeron en Cristo. O sea que cuando Apocalipsis dice, esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Y dice, esta es la primera resurrección. Los que resucitaron en la primera resurrección estarán con Cristo allí en el milenio. Pero después del milenio seguirán viviendo con Cristo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. O sea que, hermano, usted va a tener un cuerpo eterno. Por eso no se vaya de las cosas de Dios. Esa es la promesa que Dios tiene, hermano. Si Dios le va a cumplir las promesas a Israel, ¿cuánto más no le cumplirá las promesas a la iglesia? Porque Israel le prometió entregarle la tierra, la heredad que le prometió a Abraham, y se las va a conceder en los 1000 años. ¿Verdad? Le entregará la tierra que le prometió a Abraham. Ahí estarán todos ellos resucitados. Ahí estará Abraham, ahí estarán todos los patriarcas. Aún Abel estará ahí. Porque dice la Biblia que allí, hermanos, el Señor cumplirá, ¿verdad?, lo que le prometió a Israel. Pero dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los otros muertos son los que nunca creyeron en Dios, en Cristo. No creyeron, ¿verdad? Vivieron la vida como querían, pero murieron así, ¿verdad? Haciendo las cosas que a Dios no le agradaba. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los primeros que vivieron, dice, los que en la primera resurrección, dice, esta es la primera resurrección. Lo que está viendo Juan, que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Es decir, que ya no estaban decapitados, ya estaban vivos ahí para reinar con Cristo 1000 años. Después de esto, hermanos, viene en el versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo fue metido la bestia y el falso profeta ahí, en el lago de fuego? En el capítulo 19, para terminar, ahí puede ver usted cuando fueron lanzados. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Aquí es una guerra, ¿verdad? Quedarán destruir, pero no podrán.
Entonces dice que vio reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién era el que montaba el caballo? Jesucristo. Y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de carnes de ellos. Aquí fue apresada, dice, la bestia y el falso profeta. Aquí están siendo lanzados en el lago de fuego. Después de eso viene el Señor establece, hermanos, su reino por 1000 años. Cuando se terminen los 1000 años, hasta aquí el diablo todavía no ha sido lanzado. Dice aquí, en el versículo 10 dice, y el diablo, porque en el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y en el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y enseguida viene y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Estos son los otros muertos que no volvieron a vivir en el capítulo 20. O sea que aquí ya no están muertos. Cuando dice vi a los muertos, no son muertos que están ahí como muertos, no, son ya vivos. Son los que ya están resucitados. Porque un muerto no puede ponerse de pie. Porque dice aquí, mire lo que dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Quiere decir que no estaban muertos, ya estaban resucitados, ya están vivos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Por eso, hermano, hay una bienaventuranza ahí en el versículo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pero enseguida vivirán con el Señor. Cuando terminen los 1000 años, vivirá la iglesia y todos los pueblos. Israel, hermano, será un solo pueblo en Dios, y vivirán con Cristo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Cuando ya aquello haya pasado, ¿verdad? Por eso vale la pena, hermanos, servir a Dios, porque nosotros, hermanos, si sufrimos en este mundo, en los sufrimientos, hermano, Dios nos va a dar un cuerpo
eterno. Dice que Juan vio las almas de los decapitados, es decir, las personas ya estaban vivas, pero con un cuerpo glorificado, ¿verdad? La historia dice que Pablo fue decapitado. Decapitado es poner a una persona, hermano, en su cuello, lo ponen así encima de un trozo y con una espada o un hacha le cortan el pescuezo, el cuello. Eso es ser decapitado. Por eso dice aquí que vio las almas de los decapitados y estaban de pie delante de Dios. Esas son las almas, hermanos. Eso somos nosotros, las almas. Cuando nosotros decimos mi alma te alaba, ¿verdad? Mi alma te alaba, estamos diciendo mi vida te alaba, mi ser vivo. Porque en vida es como podemos adorar a Dios. Porque estamos vivos. En vida es cuando podemos obtener la salvación. Porque ese es el mandato de Dios. Alabamos al Señor, hermanos, en esta noche. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. En otra ocasión les enseñaré otros pasos, hermanos, que tenemos que saber, ¿verdad?, de lo que es la resurrección de los muertos. Yo sé que estos temas, hermanos, son muy importantes porque la iglesia más que nadie tiene que saber, ¿verdad?, los tiempos, las cosas que van a acontecer. Porque alguien puede decir, yo me voy a quedar, ya no quiero servir a Dios porque las luchas son grandes, las pruebas son grandes. Pero se va a perder de todo esto que está escrito aquí en la Biblia. Pero el que sigue, hermano, firme. La palabra de Dios tiene una promesa y le dijo el Señor a sus discípulos, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero si uno se queda de repente, hermano, y vuelve uno al mundo, la salvación se puede perder. En el momento del sonido de la trompeta, cuando el Señor venga, hermano, por la iglesia, porque hay un versículo, hay muchos versículos de la Biblia, pero uno de ellos, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo vive, hermanos. En el capítulo 4, y con este versículo vamos a terminar en esta noche, el capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses, versículo 13. Esta es la promesa, hermano, que Pablo cita en este versículo y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí le está hablando a la iglesia. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que se fueron, hermanos, sirviendo al Señor, tienen la esperanza de que cuando suene la trompeta, se levantarán y mirarán al Señor. Aleluya. Y dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el paso, ese es el evangelio, creer en Jesucristo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no palabra de Pablo, no palabra de Pedro, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que no habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos solamente 1000 años con Él. Así dice, hermano. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando alguien, hermano, le dice a usted, hermano, yo ya no quiero seguir, me voy a quedar, me voy al mundo porque las cosas de Dios son muy difíciles. Ahí dice, alentaos con estas palabras. Porque si uno se queda, se pierde la salvación, ¿verdad? Pero el que no ha entregado su vida al Señor, también, hermano, tiene que entregar su vida a Cristo, porque es necesario, hermano, porque dice la Biblia, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Pero esa vida eterna, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando Cristo se aparezca y dice que venga a resucitar a los muertos en Cristo, y serán resucitados y estarán con Él por siempre. Aleluya, Cristo vive. Pónganse de pies, hermanos, en esta noche. Es muy bueno, hermano, estudiar la palabra de Dios. Yo sé que nosotros, hermanos, nos hemos puesto, ¿verdad?, al servicio. Nos dedicamos a servir a Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, hermano, en Dios tiene su recompensa. Los hermano Abraham, por eso que ustedes hacen de dar su casa, hermano, el Señor se goza por eso. Porque eso es lo que hacía Cristo cuando anduvo en la tierra. Dice que iba el Señor y hablaba de su palabra. Por eso la Biblia dice que subió al monte, porque Él se subía. Quizás en esos tiempos no habían micrófonos. El Señor se subía a un lugar alto para hablar y les hablaba a la gente, y la gente creía. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor, hermanos. Si alguien quiere pasar en esta noche y quizás Dios le dio un mensaje en esta noche y quiere participar de la vida eterna, o quizás alguien necesite, ¿verdad?, una oración porque tal vez se siente triste, se siente débil, pero yo sé que aquí está Dios, hermano, para darle esa fortaleza. Y si alguien entrega su vida al Señor, aquí está Dios para recibirlo. Aleluya. Esta invitación, hermano, para alguien que quiere pasar y así hacer esta oración final. Y gloria al Señor. Vamos a seguir, hermanos, hablando de Cristo. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Y no nos vayamos, hermanos, del camino de Dios. Prosigamos hacia adelante hasta llegar a esa meta. Si no hay nadie, hermanos, en esta noche vamos a elevar esa oración y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza para seguir hacia adelante. Que nada ni nadie, hermano, nos separe del amor de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, tribulación o angustia o espada, nada me separará del amor de Cristo, dijo Pablo. Y según la historia dice que él fue decapitado, pero ni aún así Pablo dijo: ya no quiero seguir a Cristo, sino que hasta lo último
sirvió a Dios y un día miraremos al apóstol Pablo, un día miraremos al apóstol Pedro, un día miraremos a todos aquellos hermanos que se han adelantado de alguna manera, pero los miraremos si le somos fieles al Señor. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, bendito Cristo, por tu palabra, Señor, que ha sido meditada. Estas letras, Señor, que quedaron allí, Señor, en estas hojas, nos traen un mensaje grande de lo que acontecerá, Señor. Nos enseñas, gracias, Señor, por eso, y nos permites seguir hacia adelante. Sé que tú no desprecias, Señor, al corazón contrito y humillado. Sé que aquí está tu presencia, Señor, y sé que te regocijas, Señor amado, porque estamos en este lugar. Sé que tú eres, Señor, el que nos ayudas a vencer las luchas y las pruebas. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor Jesús. Te pido, Señor, por cada uno, por nombre. Si alguien se siente triste, Señor, fortalece su corazón. Y tu palabra, Dios mío, que es el alimento, Padre eterno, sé que seguirá, Señor, fortaleciendo las vidas de quien oiga tu palabra. Señor de los cielos, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos hacer este culto en el hogar de mis hermanos Rivera. Gracias, bendito Padre Celestial, porque de alguna manera, Señor, se cumplen nuestros deseos de servirte. Se cumple, Señor, lo que alguna vez pensamos. Oh, ayúdanos, Señor, a proseguir en este camino. A todos, Señor, los que estamos aquí reunidos. A todos, bendito Dios, sé que tú nos ves. Sé que todos necesitamos, Señor, de tu mano poderosa. Todos necesitamos, Señor, esa fortaleza. Oh, bendito Padre Celestial, concédenos, Señor, poder llegar hasta el final. Oh, Cristo de la gloria, te damos gracias. Usa, Señor, los medios para poder impartir tu mensaje. Oh, gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todas tus bendiciones, Señor. Padre eterno, sé que nos trajiste a este lugar con paz y bendición, así como nos trajiste, llévanos, Señor. Oh, gracias te damos en esta noche, bendito Dios de los cielos. Tu nombre es glorificado, Señor, por tu pueblo, tu iglesia, Señor, que está reunido en este lugar. Te dan gracias, Señor, y glorificamos tu santo nombre, Señor, en esta noche, aquí todos reunidos, aquí en esta casa, Señor. Oh, bendito Dios, sé que tu nombre, Señor, resalta en este lugar. Tu nombre es glorificado, Señor amado. Bendice a los vecinos, Señor, de mis hermanos. Si alguno ha oído tu palabra, Señor, toca los corazones. Si alguno oyó, Señor, alguna alabanza, te pido, Señor, que su corazón, Dios mío, le hayas transmitido algo. Gracias, Señor de los cielos, en esta noche, bendito Dios. Gracias, Cristo de la gloria. Oh, amado Dios, gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor de los cielos, que tu paz y tu bendición, Señor, nos acompañe siempre. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén, hermanos, así que Dios los bendiga mucho y sigamos adelante en el camino del Señor. Sigamos, hermanos, perseverando. Mañana estamos invitados para el culto el día domingo, gloria a Dios. Ahí estaremos a las 10 de la mañana.